porque esto también va a venir en el examen. La última clase va a tratar como tal de los hongos endémicos o de las micosis endémicas. Básicamente son 4, pero el día de hoy nada más vamos a ver 3. La última no la vamos a ver porque pues prefiero que ustedes la investiguen y la lean por su cuenta. Vamos a ver como tal la histoplasmosis, la blastomicosis y la coccidiomicosis. ¿A qué me refiero con que sean micosis endémicas? Pues que habitan solamente en una región como tal del planeta, una región como tal del país. Por ejemplo, la histoplasmosis no se encuentra como tal muy frecuentemente en el norte o en el sur porque pues, requiere como tal de la presencia de murciélagos para que pueda existir el hongo. El agente causal de la micosis es el Histoplasma capsulatum. Este hongo habita sobre todo en el guano o la popó del murciélago, entonces se encuentra generalmente en cuevas, en lugares donde hay murciélagos. Aquí en México generalmente se encuentra en la parte de Durango, en la parte como tal de Coahuila, pero es más que nada los lugares donde se dan los casos de histoplasmosis. En sí va a afectar también a pacientes inmunocomprometidos y en la mayoría de los casos pues son leves, no hay como tanta complicación con la infección. Solamente hay tos, dolor articular, pero en algunas ocasiones pues sí puede complicarse como tal causando muerte. Es un hongo dimórfico, por lo que en la forma ambiental está en micelio, en forma de hifas, y ya cuando aspiramos las esporas, pues se convierten en levaduras en nuestro cuerpo, como observamos aquí en la imagen de arriba. En sí, quienes van a ser más afectados casi siempre, y como lo hemos visto en la mayoría de los casos clínicos, son pacientes con SIDA. Ya pacientes que no tienen sistema inmune, porque las esporas también no pueden ser eliminadas por el individuo. Así que una vez que entran al cuerpo, evaden la fagocitosis, formando como tal un fagolisosoma, que después mata a los macrófagos. Básicamente destruye los macrófagos y los deja seguir infestando como tal los pulmones, sobre todo los alveolos. En sí, el lugar de México donde se encuentra la histoplasmosis es en la parte de la península, Chiapas, la parte aquí de Durango, el norte de Zacatecas y un poquito en la parte de Michoacán. Es donde se encuentra generalmente la histoplasmosis. En otros lugares no se tiene como tal registro de la infección. Entonces, para que pueda crecer, pues ocupa como tal materia orgánica, ya sea pues, la tierra húmeda, popó de ave o excremento de aves, o también lo más frecuente, pues el guano de los murciélagos. Entonces, generalmente cuando las personas se infectan es porque han estado en contacto con estos lugares donde hay pues estos excrementos. Generalmente puede cultivarse en agar sangre, en agar chocolate y en agar sabor, pero tarda muchas semanas, por lo que realmente no es como una opción cultivarlo. ¿Quién está más en riesgo? Pues personas que andan como tal de exploradoras y van a cuevas, personas que trabajan como tal en cuevas también, son quienes tienen más riesgos de estar en contacto con las esporas. Generalmente también cuando visitas una cueva con murciélagos, pues te piden que tengas un cubrebocas, precisamente para no aspirar las esporas. De hecho, también te piden que te cubras el cabello, pero a lo mejor ustedes no han ido nunca a visitar una cueva con murciélagos. Es muy resbalosa como tal en la cueva porque pues está lleno de popó y no huele tan bien, huele muy muy mal. Entonces, solamente personas que están como en estas actividades son quienes pues, tienen un riesgo mayor. Cuando llega a los pulmones, bueno, las esporas se abren y se convierten en levaduras. Una vez que ya son levaduras, se unen a los receptores de integrina y fibronectina de los alveolos y causa síntomas muy parecidos a la tuberculosis. Sin embargo, la gran diferencia de la tuberculosis es que no afecta o no se ve como tal una afectación más grande en los órganos reticuloendoteliales, como el vaso, la médula, el hígado, los ganglios. Y en los ganglios como tal suele haber calcificación de estos, a diferencia de la tuberculosis, que es en los alveolos.
Entonces, bueno, tenemos infecciones también propiamente pulmonares y también diseminativas. ¿Qué síntomas tiene una persona que tiene histoplasmosis? Va a depender sobre todo dónde ha ocurrido la infección o qué tipo de infección tiene. Si es una infección localizada, pues podemos ver como tal una afectación en el hígado, en el vaso, en la médula. Podemos ver linfadenopatías, hay escalofríos, dolor torácico, sobre todo cuando queremos inhalar o respirar. Hay fiebre y tos que duran solamente unos cuantos días, pues no coincide mucho con el cuadro de tuberculosis. Y no hay como tal un esputo, no hay flemas como tal que nos puedan identificar o ayudar con el diagnóstico. Si hiciéramos radiografías, veríamos como tal el compromiso con los pulmones, exactamente igual que en la tuberculosis. Es por eso que se puede llegar a confundir. Sin embargo, es una infección pues, que no reacciona a los antibióticos a ningún tipo y que también puede provocar, en este caso, una pérdida de peso pues, considerable. Puede también confundirse con cáncer de pulmón, por lo que es importante hacer un diagnóstico diferencial haciendo biopsias del pulmón. Esto en el caso de la histoplasmosis pulmonar. En la forma cutánea es cuando ya se ha esparcido por el cuerpo y aparecen también como tal pequeñas pápulas, chancros que no duelen como tal y suelen ser muy parecidos también a los que hay como en la gonorrea cuando se disemina. También esta parte se puede curar sola en unas semanas, en unos meses. Cuando afecta lo que es el sistema reticuloendotelial, pues hay como tal hepatomegalia, el hígado crece, y también lo crece como tal lo que es el vaso. Pues obviamente aquí tenemos un aumento de transaminasas y también un defecto en la producción de linfocitos B. Y también puede provocar inclusive que las glándulas que están arriba de los riñones, las suprarrenales, dejen de funcionar, lo que provoca la enfermedad de Addison. Y es algo que también con lo que puede llegar a confundirse. Para su diagnóstico, bueno, ocupamos como tal hacer hemocultivos y tomar biopsias de los tejidos. Ya obviamente con la biopsia podemos, en la laminilla, podemos ver como tal si están las esporas o las levaduras, como en este caso aquí con la tinción. O podemos también tomar una radiografía que nos ayude a tener una pequeña sospecha de la micosis. Es importante también ver en qué zona estamos del país y también preguntar al paciente cuáles son sus actividades cotidianas, sobre todo si frecuenta lugares donde hay pues guano o mucho excremento de ave. Inclusive con la tinción normal de hematoxilina podemos llegar a ver las levaduras, que serían estas chiquitas que estamos viendo aquí. Es lo que veríamos como tal en el diagnóstico y también es porque se encuentran dentro de los macrófagos. No las veríamos nunca fuera. Para su tratamiento, bueno, en caso de personas que tengan un sistema inmune más fuerte, pues se le puede dar como tal itraconazol, en este caso para la afección pulmonar y diseminativa. Y para enfermedades más graves o que se han diseminado en pacientes inmunodeprimidos, se da anfotericina B y después itraconazol. El otro hongo que es endémico o que no está en todos los lugares es Blastomyces dermatidis. Este hongo causa lo que es la blastomicosis. También es un hongo dimórfico, crece como levaduras y como mohos. Para que nos pueda llegar a infectar, puede ser de tres formas. Puede ser que aspiremos las esporas, puede ser que también las contraigamos con algún trauma, con alguna cortada, con alguna punción en la piel, o puede ser también como tal que las transportemos como tal en algún objeto como tal de jardín. Ahorita voy a explicar por qué. No hay como tal una medida de control para este hongo, precisamente porque está básicamente en muchos lugares donde hay, ahora sí que materia orgánica,
pero sí se ha visto que tiene una distribución, al menos en infecciones, muy limitada. Sus cifras pues son tabicadas, son ascomicetos, y puede diseminarse como tal en la piel, causando lo que son úlceras y abscesos. En México, la forma de este hongo o la infección por este hongo se encuentra en la parte de la península, se encuentra en Veracruz, en Coahuila y también se encuentra en Tamaulipas. Es la parte donde se encuentra la infección por Blastomyces dermatitis. Es muy raro que lo encontremos aquí en Zacatecas porque no hay como las condiciones climáticas y normales para que un hongo crezca o para que este tipo de hongo crezca. Entonces es normal que lo encontremos ahí. Y también porque muchos de los reservorios pueden ser animales, pueden ser aves, pueden ser murciélagos, pueden ser mamíferos. Entonces no hay como hasta el momento no se tiene como tal un animal reservorio único. Generalmente este hongo suele evitar suelos que tienen mucha madera en descomposición, suelos que tienen como tal un pH ácido, y donde hay también una mala circulación de aire, donde hay un exceso como tal de humedad. Entonces, las personas generalmente inhalan lo que son las esporas. Una vez que llegan a los pulmones, en los pulmones como tal empiezan pues, a desarrollarse en levaduras, forman como tal lo que es el hongo y pasan directamente a la sangre, donde se van a diseminar por todo el cuerpo. ¿Cómo se ven en el cuerpo humano? Bueno, se ven más o menos así. Esta sería la forma que tiene Blastomyces dermatitis. Es una forma muy característica que no puede confundirse con ninguna otra estructura pues histológica. O sea, sí da como tal una forma muy característica. De hecho, con la tinción de toxilina o la tinción de Paz, como la que estamos viendo aquí, podemos diagnosticarlo muy fácilmente. Tiene síntomas similares a la histoplasmosis, sobre todo en la afección pulmonar. Sin embargo, se va a diferenciar por pequeñas como tal síntomas que voy a mencionarles. Y también requiere de proteínas como las glucoproteínas para que pueda desarrollar la infección, para que pueda unirse como tal a las células hospedadoras. Generalmente se infiltra en los neutrófilos y forma también granulomas, por lo que puede también confundirse con la tuberculosis, sobre todo cuando no hay una, una morfología clara del hongo. Puede crecer también en forma en los huesos, causando lo que es osteomielitis. Y una diferencia significativa con la histoplasmosis es que, bueno, las levaduras se encuentran principalmente fuera de lo que son los macrófagos. Y la histoplasmosis se encuentra, bueno, o los histoplasmas se encuentran dentro de los macrófagos. Bueno, en la infección, pues tenemos diferentes vías de contraerla. Ya les mencioné que una es la inhalatoria, que es la más frecuente. La otra, como tal, es por un evento traumático. Generalmente, en la vía inhalatoria, cuando el paciente tiene un sistema fuerte, pues se cura sola, o sea, solamente provoca unos síntomas subclínicos leves, pero no hay tanto problema. Generalmente, cuando ya el paciente no tiene sistema inmune, pues tiende a ser mortal y forma como tal lo que estamos viendo aquí. Las lesiones como tal en los pulmones, obviamente por el aumento de los hongos y también de los neutrófilos. Vemos también como tal aquí el aspecto granuloso de la piel. En este caso es cuando se adquiere por un trauma. En la forma clínica pulmonar observaríamos también igual pequeñas manchas o heridas a nivel de los pulmones. Observaríamos también calcificación de estos. Veríamos también que hay fiebre, hay disnea, o sea, no podemos respirar. Hay tos con expectoración purulenta o hemóptica, hay, bueno, tos con sangre. Y puede haber dolor también a nivel del tórax general o a nivel de las pleuras solamente. En casos muy graves suele ser fatal como a las 3 semanas más o menos.
Y si no se vuelve fatal en ese tiempo, a las 3 semanas pasa a la vía linfática y se extiende por el cuerpo, causando lo que es la forma cutánea. En la forma cutánea, pues se puede confundir con muchas afecciones, desde un cáncer epidermoide hasta otras infecciones micóticas. Generalmente aquí, pues es también por un trauma, casi todo se adquiere por un trauma en la forma cutánea, porque es muy raro que las personas con fase pulmonar, con una etapa pulmonar, lleguen a sobrevivir y se extienda a la piel. Puede parecer chancros con linfadenitis, o sea, con ganglios linfáticos inflamados, y pueden también tener un aspecto muy verrugoso, muy como, pues como de árbol, por así decirlo. Si esto se sigue extendiendo, puede llegar a los huesos, lo que causa osteomelitis, una infección directamente en el hueso, lo que hay que abrir y limpiar todo el hueso, inclusive hasta quitar el hueso cuando está muy, muy infectado. La última etapa es cuando se pasa como tal a los órganos importantes del cuerpo, como es el hígado, el vaso y el tracto genitourinario incluso. Generalmente aquí en esta etapa diseminativa es más frecuente en pacientes con SIDA y pues tiene realmente un mal pronóstico. Para su diagnóstico, bueno, es exactamente igual que en muchas micosis. A nivel de laboratorio, podemos tomar muestras de esputo, biopsias, orina, líquido cefalorraquídeo, aspirados de médula, en el caso de osteomelitis. Hay que procesarlas con hidróxido de potasio o con Lugol, y después podemos como tal, en este caso sí podemos hacer una tinción o cultivarlas. Se cultivan a 28 grados en agar saburao y bueno, tienden como tal un crecimiento a las 2 semanas, de aspecto blanco o velloso, que sería algo similar a esto. Es más fácil como tal hacer la tinción porque es más rápida, no toma tanto tiempo para un diagnóstico, por ejemplo, como con el cultivo, pero bueno, algunas personas suelen como tal, pues también cultivar. Generalmente el agar que se utiliza es el agar cisteína sangre, es como el más indicativo también para cultivarlo en forma de levadura. Su tratamiento, bueno, es más agresivo, tiene que darse itraconazol por vía oral por varios meses. Es una infección crónica, por así decirlo. También se puede dar ketoconazol con anfotericina B, aunque la anfotericina B en este caso, como es mucho tiempo de estar dando medicamento, se demuestra que es muy tóxica. O sea, hay una cierta toxicidad en el sistema nervioso. ¿Qué dosis se puede dar de ketoconazol? Generalmente 400 a 800 miligramos al día como dosis máxima por 6 meses. Pueden dividir la dosis cada 12 horas o una dosis única durante 6 meses. Y pues como les menciono, o sea, no hay ahorita hasta la fecha un reservorio que nos diga, ay, ya sé, Iliana, ya sé que está muy guapo Derek Shepard. Se cree de hecho que pueden ser las mascotas, los mapaches, o sea, los castores, o sea, no se sabe como tal bien a ciencia cierta cuál es el reservorio que lo transmite a nosotros. Inclusive también se piensa que pueden ser los humanos, pero no hay ahorita hasta el momento algo que nos diga quién es el que lo suele diseminar. Como prevención, pues es realmente muy difícil prevenirlo, no se puede prevenir como tal, ya que si no conocemos el reservorio, pues es imposible pues que lo prevengamos, o sea, que lo evitemos. Puede ser inclusive algo que ni siquiera veamos como obvio, por así decirlo. Pueden ser inclusive las palomas, no sé, o sea, no se sabe realmente ahorita quién es el responsable de que se riegue por el mundo. Pero lo que sí es que personas que han estado como expuestas puede darse un tratamiento profiláctico con anfotericina B, pero muy vigilado, porque puede como tal, si no hay una infección, puede dañar los riñones. Entonces es la desventaja de este hongo. Bueno,
Y el último hongo como tal es el Coccidioides immintis. Este hongo en sí habita sobre todo en la parte norte, en la parte regia, en la parte de acento fuerte, que es Coahuila, Nuevo León, Sonora, Chihuahua, inclusive también en la parte de Sinaloa es donde habita como tal este hongo. Suele habitar aquí, pero normalmente es producto de que se riega con el viento desde el desierto de Sonora. A diferencia de todos los hongos que hemos visto, muchos de los hongos crecen en zonas donde hay mucha humedad, pero este hongo puede crecer totalmente en desiertos o en zonas donde hay muy poca humedad. Entonces, Coccidioides immintis crece en desiertos, en suelos alcalinos y muy secos. Puede formar como tal también mohos o hongos filamentosos. Y la forma en la que se va a esparcir son a través de sus esporas. Forma artoesporas, una hifa se fragmenta y esta hifa fragmentada forma cientos de esporas. Obviamente con el viento, con las tormentas, con el clima, pues estas esporas se levantan de la tierra y pasan a migrar a muchos lados. El hongo es causante como tal de un padecimiento que se llama la fiebre del valle, la fiebre de San Joaquín o reumatismo del desierto. Generalmente la infección es más complicada, sobre todo a nivel pulmonar, pero también suele tener como tal una fase de levadura. O sea que también es un hongo dimórfico. La forma distintiva es una esfera como tal. De hecho, este hongo lo podemos ver muy claro en los libros de patología, sobre todo a nivel histológico. Parece una esfera. Básicamente, cada esferita que estamos viendo aquí es un hongo, una levadura. Por alguna razón, a nivel de tejido siempre adquiere esta forma. O sea, no hay ahorita como tal una respuesta clara de por qué forma esta estructura en las láminas de tejido. Generalmente mide de 12 a 100 micras y se puede invadir como tal cualquier tejido. Los pacientes que se infectan generalmente son pacientes que trabajan en estas zonas o en el desierto, sobre todo en la frontera con Estados Unidos. Y también personas que suelen como tal trabajar mucho al aire libre. Al menos en estas zonas como tal, como lo mencioné, endémicas. Ya que en la parte sur, pues el suelo es demasiado ácido, demasiado húmedo para que pueda crecer, por lo que no existe ahí ese hongo, no puede existir. Bueno, generalmente cuando una persona lo adquiere, el hongo no se transmite de persona a persona, no es contagioso como tal, por suerte. Pero sí es muy fácil que lo contraigamos, obviamente precisamente por esto, por el clima. Inclusive, de repente, personas que tienen meningitis y mueren de meningitis y no saben ni siquiera por qué. Pues resulta ser que mueren por la presencia de este hongo, porque en algún viento por ahí aspiraron las esporas y estas llegaron como tal al cerebro. En Estados Unidos, pues la zona donde más se registran casos, pues es Arizona, Nevada, Nuevo México y California, que es generalmente lo que coincide con el desierto, pues, de Sonora. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Ok. Entonces, bueno, este hongo también de hecho se considera como una posible arma biológica, precisamente por la forma en la que se transmite, en la que se dispersa, pero inclusive porque las conidias, las artroconillas, que son estas que estamos viendo aquí, pueden viajar cientos y cientos de kilómetros con el viento. Bueno, una vez que estas artroconidias entran, pueden entrar como tal, generalmente de forma inhalatoria. Hay un periodo de incubación de 1 a 3 semanas, antes de que empiece como tal a producir algún tipo de síntoma. Después de estas 3 semanas, algunas proteasas de la pared celular
actúan como factores de virulencia, es decir, empiezan como a dañar el tejido. Casi siempre también las personas que son más afectadas son personas con SIDA, y suelen verse muchos casos de diagnósticos con SIDA, o sea, ya de la infección o de la enfermedad como tal, gracias a este hongo, porque pues es como los primeros agentes que suele invadir el cuerpo también. Tenemos la forma cutánea, que es una forma como tal muy rara, realmente es básicamente excepcional, pero la más frecuente es la pulmonar. Una puede ser asintomática o puede ser que también los pacientes sean asintomáticos con síntomas leves hasta graves. Inclusive la afección puede volverse crónica, es decir, que no se termine como de tratar y el paciente tenga síntomas durante mucho, mucho tiempo. ¿Qué síntomas tiene la fiebre del Valle? Generalmente, más del 50% de todos los pacientes tienen un síndrome, bueno, o síntomas leves como tal, que pueden, pues, tratarse solos de alguna forma. Hay una pseudogripa como tal, los síntomas de gripa. Puede haber un poco de fiebre, cefalea y puede que la persona empiece a sudar de noche. Puede haber diaforesis nocturna. También existe una tos seca, por lo que la neumonía puede llegar a confundirse incluso, sobre todo por cuando aparece el dolor torácico y las artralgias. Las artralgias pues son el dolor en articulaciones. Generalmente cuando está en todo este cuadro de síntomas se denomina fiebre del Valle. En la forma cutánea, que es la que estamos viendo aquí en la imagen, bueno, esa forma es un poquito más rara. Generalmente tiene un periodo de incubación un poquito más largo. Y en la forma pulmonar, por ejemplo, dura aproximadamente de 2 a 6 semanas. Entonces el paciente, después de que empieza síntomas, dura casi 2 meses con la afección. Generalmente, a la mitad de la evolución se forma un eritema, sobre todo en las mujeres, que sería este que estamos viendo aquí, o este de aquí. Este eritema también es muy característico de la fiebre del Valle. Y ya creo que los pacientes o los médicos que están en zonas endémicas, pues es fácil que la reconozcan porque hay muchos casos como tal versus otros lugares. Casi el 90% de los casos no hay como una complicación, pero un pequeño caso, un 10%, suele convertirse en infección pues crónica. ¿Qué otro tipo de síntomas puede presentar una persona con coccidiomicosis o con fiebre del Valle? También puede tener como tal alteración del estado mental, sobre todo cuando las conidias llegan al cerebro. Puede haber meningitis y de hecho casi siempre aparece como una evidencia de la infección en el primer año. Es decir, una vez que la persona se ha curado y ha sido como tal asintomática, o le ha tocado ser asintomática, en ese primer año que ha tenido la infección suele aparecer algún tipo de síntoma. Aislado, pero suele aparecer, como dolor en los huesos o inclusive pequeños eritemas en la piel. En la meningitis por coccidioides mitis también es muy característica porque es muy lenta, suele tener un desarrollo muy lento. Y el cuadro generalmente es progresivo, hay cefalea, hay fiebre, hay como rigidez en la nuca, no la puedes mover muy bien, como si tuvieras lastimado el cuello, y también síntomas neurológicos o psiquiátricos. Inclusive, si las esporas llegan a la médula, pueden causar tetraplegia o paraplegia. Pueden dejar al paciente en sillas de ruedas o paralítico. También se han descrito formas dermatófitas o en la piel, cutáneas, que son las excepcionales como tal, pero casi siempre nunca llegan a esto. Generalmente cuando llegan, también son pacientes que no tienen sistema inmune, suelen tener como, bueno, suelen tener como un aspecto muy granulomatoso, como estamos viendo aquí en la imagen. Puede haber mucha inflamación, pueden doler, inclusive pueden reventarse como tal estas formas. Formar como tal úlceras que suelen acompañarse con inflamación de los ganglios.
Para su diagnóstico, bueno, generalmente se utiliza lo que es, en el caso de los pulmones, un lavado bronquial. También podemos utilizar biopsias del pulmón para poder diagnosticarlo. Y podemos hacer también cultivos en algunos casos. Sin embargo, el paciente puede tener recaídas durante varios años en la mayoría de los casos de infecciones pulmonares. O sea que no se termina como tal de eliminar el hongo por completo. En las biopsias, pues podemos teñirlas como tal con tinciones de hematoxilina, tinciones de Paz. Y esta estructura que estamos viendo aquí, con un montón de levaduras, pues sería algo característico de la infección por coccidioides y mitis. Obviamente también para las personas que trabajamos en laboratorio tenemos que usar protección, guantes, anyway, para que no aspirar como tal las esporas, ya que son muy volátiles. Podemos también medir lo que es la inmunoglobulina G. Este anticuerpo nos ayuda como tal a ver el desarrollo también de la infección. Y también podemos tener pruebas serológicas o inclusive podemos también tomar líquido cefalorraquídeo para diagnosticar meningitis por este hongo. Tratamiento, bueno, básicamente el tratamiento consta de anfotericina B, que es un compuesto azólico en una enfermedad pues progresiva como la pulmonar. Y en este caso también se da anfotericina B para pacientes que tienen un sistema inmune apagado o embarazadas incluso. Entonces tenemos diferentes antibióticos, los cuales ya ustedes conocen. Pues básicamente esto sería pues todo. ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Este tratamiento cuánto dura o cuánto tiempo se le debe de prescribir? El de anfotericina B no mayor a 2 meses me parece, porque también es muy tóxica. Entonces, si vemos como tal que no cede, pues se complementa con otro, se quita con otro para, como de una forma, controlar el hongo para que no crezca más, no se disemine más. Y después de un tiempo, otra vez se da anfotericina, porque, pues como vieron aquí en la presentación, hay muchas recaídas y eso es señal de que pues el hongo no se elimina por completo. O sea, puede llegar a quedar como algo por ahí, precisamente porque el tratamiento no puede ser tan prolongado con la anfotericina y volver a presentarse la infección. Pero sí, máximo 2 meses. Otra pregunta, chicos, que tengan. ¿Seguros? Bueno, esto, chicos, básicamente sería lo que son las micosis endémicas. Es muy raro que realmente las lleguen como tal a ver, pero pues sí es necesario que las conozcan y que sepan cómo es que se transmiten, cuál es su origen. Ahora, básicamente esto sería pues todas sus clases